Son las 8. Radio del Principado de Asturias, RPA, Asturias Hoy, primera edición. ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 8 de este viernes 17 de octubre hasta las 9. Les acompañamos con toda la actualidad del día aquí en RPA, en la radio pública, en una jornada marcada en el calendario porque es hoy cuando las organizaciones políticas, empresariales y sindicales que integran la Alianza por las Infraestructuras en Asturias han convocado en Oviedo una manifestación que pretenden sea multitudinaria para reivindicar la supresión del peaje del Güerna. Movilización bajo el lema Asturias Unida, fin al peaje del Güerna, a partir de las 5:30 desde la Estación del Norte en Oviedo y culminando la marcha en la Plaza de la Escandalera, donde se leerá un manifiesto consensuado por las 25 organizaciones sociales, políticas y económicas que junto al Gobierno de Asturias forman parte de esta alianza. Entre tanto, el Gobierno central sostiene que no puede afrontar ni jurídica ni económicamente la supresión del peaje. Ayer, en una entrevista en Onda Cero, el ministro de Transportes, Óscar Puente, decía además que no cambiará su postura aunque la manifestación sea un éxito. Sea un gran éxito la manifestación o no lo sea, no cambia la posición del gobierno. Pues me temo que no. No creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos. Pues su compañero de partido, el señor Barbón, piensa distinto. Ya, en fin, yo ya digo... Yo no soy el del dinero. La agenda política de los políticos asturianos igual está un poco desenfocada. Igual creen que este es un asunto muy importante, pero para Álvarez Cascos, por lo que se ve, no lo fue, porque después de fundar el partido le dieron el gobierno de Asturias. Son los asturianos los que deciden qué es importante, le ha contestado el consejero de Movilidad Alejandro Calvo, quien dice que es una cuestión no solo económica, sino legal. No se trata de cuánto cuesta rescatar, ¿no? Ese ya no es el debate. La cuestión es que hay un hecho que tiene una naturaleza de ilegalidad y hay que restituirlo. Y bueno, costará lo que cueste. Las prioridades de Asturias las deciden los asturianos. Precisamente en unos minutos estará en el estudio de RPA el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo. Así comienza este Asturias Hoy, primera edición de viernes. Reciban un saludo, redacción y locución de Ángeles García, al control de sonido Javier Palomo y al micrófono quien les habla, Cristina Natal. Asturias Hoy. Vamos con otras noticias en titulares. La OPA del BBVA Sabadell fracasa al obtener solo el 25% de las acciones. Es una cantidad por debajo del umbral que se había marcado la entidad vasca de llegar al 50%. Carlos Torres, presidente del BBVA, habla de una gran oportunidad perdida. Por otra parte, considera que en el resultado pudo influir la confusión de la segunda OPA. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. La sanidad pública asturiana se plantea practicar abortos en embarazos de menos de 14 semanas. Hasta ahora se practican en clínicas privadas concertadas por el SESPA. Por encima de las 14 semanas, al ser un proceso más complejo, es donde se hacen en la sanidad pública. Conchita Saavedra es la consejera de Salud. Tienen una mayor complejidad. En este momento nosotros estamos estudiando pilotar con servicios de ginecología del sistema sanitario público, ya iniciar también por debajo de las 14 semanas. Y ya han comenzado las obras para la urbanización de los terrenos liberados por la integración ferroviaria de Langreo. El Gobierno del Principado ya ha comenzado los trabajos en esos terrenos liberados por la integración ferroviaria en Langreo, con una inversión prevista de más de 93 millones de euros y un plazo de ejecución de 15 meses. La actuación supondrá la transformación integral de un espacio fracturado históricamente por las vías del tren. Roberto García es el alcalde de Langreo. El poder ver ya el final del túnel, nunca mejor dicho, y el poner una fecha en la que podamos terminar ya. Y un apunte cultural, las fotografías de Graciela Iturbide ponen en marcha las actividades de los Premios Princesa en la Fábrica de Armas. Hasta el 25 de octubre se podrán ver algunas de las obras más icónicas de esta fotógrafa mexicana y galardonada en la categoría de las artes. Las imágenes se complementan con otras fotografías inéditas tomadas por la artista en España. El tráfico. Conocemos cómo se circula a estas horas por las carreteras asturianas. DGT, buenos días. Buenos días. Amanece con tranquilidad en la red de carreteras de Asturias, pero aún así les vamos a pedir que tengan mucha precaución porque las obras de mantenimiento de la 8 en el Pedroco podrían llegar a dificultar el tráfico, y es que provocan el corte del carril izquierdo en el punto kilométrico 372, dirección La Hoya.
Y vamos ahora con la información de tráfico local. Comenzamos en Oviedo. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo se circula? Nada, salvo la entrada por la S2 a la ciudad, que hay un poco de retención. El resto de la ciudad se circula con fluidez. Gracias, Oviedo. Gijón no nos coge el teléfono. Terminamos en Avilés. Policía local, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal se circula? Tráfico fluido ahora mismo, estas horas en Avilés. Gracias. El tiempo. Previsión con Cecilia Crespo, buenos días. Buenos días, Cristina. Luce el sol ya desde el arranque de la mañana. Hoy será un día cálido, suben las temperaturas máximas entre 1 y 3 grados. Hoy va a ser un día además en el que el viento de componente este se va a imponer durante la segunda mitad del día con rachas inferiores a los 40 km por hora. Ahora mismo sopla el viento de componente sur. Asturias al día. A partir de las 9 y como todos los viernes desde la Junta, Roberto Pato, ¿qué tal? Buenos días. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Movilización por la supresión del peaje del Güerna, encuentro de la Alianza por las Infraestructuras. La respuesta del ministro Óscar Puente no es un problema central para los asturianos, hoy con todos los grupos políticos en la Junta General del Principado. Entrevista con la portavoz de Vox, Carolina López, y cerramos el programa charlando con el filósofo Eduardo Infante por la presentación en Langreo de su libro Ética en la calle. Bueno, pues a partir de las 9 y hasta las 11, Roberto, buen día, gracias. Buen día, saludos. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Pues lo decíamos en la apertura, hoy comienzan 2 jornadas reivindicativas por la supresión del peaje del Güerna y 2 manifestaciones convocadas. Hoy la primera a partir de las 5:30 en Oviedo, con salida en la Estación del Norte. La impulsa la Alianza de las Infraestructuras, en la que se incluye el Gobierno del Principado, sindicatos, agentes sociales, también la FADE, las cámaras de comercio y las asociaciones de transportistas. Nos da más detalles Elia Rivero. Este foro aglutina a partidos políticos, agentes sociales y a las entidades del transporte más representativas. Bajo el lema Asturias Unida, fin al peaje del Güerna, el recorrido desembocará en la Plaza de la Escandalera con la lectura de un manifiesto. En el Gobierno autonómico de coalición hay unanimidad. Escuchamos a Adrián Barbón y a Ovidio Zapico. Nosotros, Asturias, como comunidad autónoma, llevamos tiempo participando de la reivindicación y la reclamación de que esa prórroga fue ilegal, se hizo fue ajena a derecho y que, por tanto, tiene que revocarse. Esa es la posición que seguimos manteniendo ante la Unión Europea. Que es un agravio, que es ilegal y que obviamente es injusto y que solo cabe la defensa de los intereses de Asturias, sin partidismos. La manifestación de hoy también la apoyan las cámaras de comercio. El presidente de la de Oviedo, Carlos Paniceres, ha estado esta semana en Bruselas. Dice el presidente que allí no se entiende que se mantenga el peaje. Que esa prórroga se hizo de manera ilegal y bueno, pues estamos todavía en esa pelea con el Estado español. Yo siempre hablo del Estado, no hablo de un gobierno concreto, porque bueno, han pasado muchos gobiernos de distintos colores y seguimos teniendo ese fielato, ¿no?, para entrar y salir de Asturias. En ese frente común está también la oposición en el gobierno autonómico. Desde el Partido Popular, Álvaro Queipo valora esta unión frente al peaje y espera que se mantenga. Será importante mantener el frente común, esa alianza de las infraestructuras que hemos hecho en Asturias y que todos hemos firmado, que se traslade también al Congreso de los Diputados, y espero que los diputados del Partido Socialista Asturianos no nos fallen como hicieron en otras ocasiones, como por ejemplo la votación para sacar al lobo del Espre. Desde FADE, María Calvo pide también aprovechar este clamor. Yo creo que existe este clamor porque el peaje es injusto, porque es un agravio comparativo con otras comunidades autónomas y porque además ahora hay un dictamen claro de la Comisión Europea diciendo que además no se ha hecho correctamente, ¿no? Apoyan también la concentración de hoy, Comisiones Obreras y UGT. Los sindicatos critican el tono provocador del ministro Óscar Puente y piden que bonifique al 100% el peaje. Respaldo a la convocatoria también de las patronales del transporte. Ovidio de la Roza, presidente de Asetra, y Alejandro Monjardín, de Cesintra, insisten en que no les vale solo con la supresión. Nosotros queremos además reclamar
todos aquellos peajes indebidamente cobrados, si así lo determina el TSGU europeo, ¿no? Por tanto, ya digo, no nos quedamos solamente en anulación. Contactaremos con asesores jurídicos que tengan que ver de forma que se anule ese peaje y, si es posible, que se recuperemos el dinero pagado indebidamente. Mañana sábado también hay convocatoria contra el peaje, en este caso impulsada por Daniel Ripa, exsecretario general de Podemos Asturias. Será también en Oviedo a las 12 frente a delegación del Gobierno y bajo el lema Asturias entera rompe la barrera. Califica Ripa las palabras del ministro de Transportes de indecentes y vergonzosas y le acusa de ir en contra del consenso masivo que hay en torno a la ilegalidad del peaje del Huerna. El insumiso a la legislación y a la legalidad es el propio Ministerio de Transportes. Creo que se equivoca poniéndose enfrente de la sociedad asturiana y nosotros pensábamos que íbamos a tener que derribar un peaje, pero si hace falta tendremos que tirar un puente, porque algo debería saber de la sociedad asturiana, esta es una lección, y es que puentes más altos han caído. Bueno, pues sin embargo, el ministro de Transportes, Óscar Puente, vuelve a dejar claro que el Ejecutivo Central no está dispuesto a suprimir el peaje. Abordar el rescate argumenta por cuestiones jurídicas y económicas. Además, ayer en una entrevista en Onda Cero consideró que el problema no es central ni para Asturias ni para los asturianos. No creo que este sea un problema central para Asturias ni para los asturianos. En fin, si alguien nos dice de dónde sacamos, no sé, los 20-30 mil millones que costaría rescatar las autopistas españolas, pues nada, fenomenal. Y es que, según el ministro, si se rescata el peaje del Huerna, afectaría al resto de concesiones. La AP66 está en una situación prácticamente idéntica al del resto de autopistas de nuestro país. Es decir, ¿por qué rescatar la AP66 y no la AP9 o la AP7 en Málaga? Es decir, son concesiones prorrogadas en el año 2000 por José María Aznar. Y sobre la posibilidad de una bonificación del 100%, dice el ministro, que podría incluso llegar a resultar más cara. Valdría lo mismo, es decir, una bonificación del 100%, al final lo que eso es un pago diferido, un pago anticipado de un rescate de concesional. Incluso puede que llegara a ser más que el propio rescate, ¿no? Bueno, pues saludamos ya en directo en RPA al consejero de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias, Alejandro Calvo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Leo palabras textuales suyas en respuesta al ministro. Las prioridades de Asturias las deciden los asturianos. ¿Y por qué seguimos pagando el peaje del Huerna, consejero? Bueno, porque no es competencia del Gobierno de Asturias, ni lo podemos decidir solo los asturianos, pero sí podemos decidir que es una gran prioridad, porque además tenemos razones jurídicas a partir de ese informe de la comisión, ¿no? Creo que las palabras del ministro no son el asunto, pero sí que es verdad que las cuestiones que dijo el ministro tienen que ser aclaradas porque son inexactas o directamente falsas, ¿no? Y cuando Asturias, el Gobierno de Asturias, la sociedad asturiana pide la supresión del Huerna, lo hace porque la Comisión Europea ha dictado que incumple la legislación europea y ese es un tema muy importante y que debería ser atendido por el Gobierno de España y porque lo que ha dicho respecto de cómo eso afectaría al resto de autopistas o el coste también es falso. Es decir, solo hay dos autopistas afectadas por ese dictamen, que es la AP9 en Galicia, la AP66 en Asturias, y eso es lo que reclamamos, que se cumpla con la legalidad. ¿Qué es lo inexacto de lo que dice el Gobierno central? Pues todas estas cosas, ¿no? Evidentemente el Gobierno actual no tiene la responsabilidad de la prórroga, ni de haberlo hecho de manera ilegal, lo tiene el Gobierno del PP de José María Aznar. Pero sí lo que le reclamamos es que una vez que hay evidentemente ese dictamen final, fruto de 5 años de negociación, a partir de esa denuncia inicial, hay que reconocérselo del exdiputado Daniel Ripa, las razones jurídicas que se exponen en el mismo son contundentes y no hablamos de rescate y ni siquiera hablan de cómo debe ser el modelo concesional, sino que lo que hablan es que debe haber una nulidad y por lo tanto eso llegará a través del Tribunal de Justicia Europeo o a través de otros medios, pero llegará y entre tanto lo que puede hacer el Ministerio, por ejemplo, es la bonificación del 100%, que no es un pago diferido, sino que son 48,5 millones al año, que permitirían desde ya que los asturianos el próximo año no pagasen el peaje. 48,5 millones al año, entonces no está de acuerdo con lo que dice el ministro, que puede resultar más caro que el rescate y la bonificación. No, en absoluto. Primero, eso, el rescate no es el tema. El tema es la nulidad y que hay que solucionarla. ¿Cómo se soluciona la nulidad? Pues evidentemente eliminando el peaje a los usuarios y a partir de ahí estableciendo un proceso de negociación que puede hacerse en el ámbito que ha abierto la Comisión, para que el dictamen no vaya al TJUE
y en su caso también en el ámbito judicial, pero siempre va a ser mucho menos costoso, y eso está contrastado con los técnicos, con los jurídicos, que lo que supondría un rescate, que era lo que hablábamos durante los últimos 20 años, ¿no? La situación ha cambiado, porque hay un dictamen de la comisión, esa comisión que siempre vemos tan lejana, que parece que está alejada de los intereses de los ciudadanos, y que por esta vez, yo creo que de una manera muy clara, se ha puesto del lado de una comunidad pequeña, periférica, en un país también periférico en Europa, y del lado de los ciudadanos, y eso yo creo que es muy importante. El problema es que ese informe no es vinculante y hay que ir a instancias judiciales europeas. Bueno, es que faltaría más. Es que si estuviésemos hablando de una sentencia no estaríamos aquí. Un expediente de infracción hacia un país es un tema muy serio. 5 años de investigación con el conocimiento que nosotros tenemos, que hemos podido estar este lunes reuniéndonos con los jurídicos que han elaborado el informe, es un tema muy serio. En Bruselas, ¿verdad? Eso es. Y minimizarlo es una irresponsabilidad. Yo sé lo que haría si fuese el responsable y recibo un informe de infracción, y en Asturias tenemos conocimiento cuando hemos sufrido, por ejemplo, informes relativos a dificultades en la gestión de residuos, en el saneamiento de aguas, y normalmente lo que se hace es atenderlo. Yo entiendo que puede ser inoportuno, que evidentemente en todo esto nunca hay que dejar de lado quién es el responsable original del expediente, pero lo responsable es negociar con la Comisión Europea, resolverlo y hacerlo en condiciones de equidad, porque lo que sucede con el peaje en Galicia y en Asturias es totalmente diferente de lo que sucede con el resto de autopistas en España. Consejero, ya lo han explicado, ya lo hemos intentado también contar desde los medios, pero le pido que vuelva de forma breve a explicar por qué esto no es legal. ¿Por qué la Comisión Europea dice esto? Hay una razón muy sencilla y otras que todavía quedan por investigar, ¿no? La principal es que la concesión se prorrogó por 28 años, un valor importantísimo, sin publicidad y sin concurrencia. Es decir, se trataría de un proceso de contratación público, de una concesión de obra, porque la empresa a la que se adjudicaba, aunque fuese pública en aquel momento, su único activo era la propia obra, y por lo tanto hablamos de un contrato público que tendría que haberse licitado y publicitado en el ámbito europeo. Y eso está absolutamente regulado. Está regulado incluso cómo tiene que publicarse en el boletín de la Unión Europea, con qué extensión, con qué detalles. Y todo eso se incumplió y ahora además se ha contrastado el incumplimiento. Luego, a partir de ahí, otras cosas que todavía no se ha llegado a entrar, pero donde la Comisión pone el foco. Uno es la propia privatización, es decir, que se estaba ya pergeñando antes de que se produjese la prórroga. Es decir, hubo una privatización previa y lo que se hizo a través de la prórroga fue incrementar el valor para hacer más atractiva la venta, que esta autopista, que era pública, acabó por casi 1.500 millones de euros en manos de un grupo privado que a partir de entonces ha ido cambiando de manos y que ahora mismo ya pertenece directamente a fondos de capital de países terceros, ¿no? Y luego hay otra tercera parte que también es muy importante y es el centro del asunto, que es cómo se hizo la prórroga, cómo se hizo ese expediente de prórroga, cómo se dimensionó el valor económico y por qué tenía que ser por un valor de 28 años. Eso ya lo apuntó el Tribunal de Cuentas en el 2004, que no estaba justificado, porque además la amortización de la inversión inicial ya estaba terminada, y no hemos tenido acceso, ni la Comisión, ni nosotros nunca, a ese expediente, y creemos que ahí seguramente hay muchas de las cuestiones que darían luz a cómo se hizo ese proceso. Entonces es una privatización que se hizo en su momento, lo hizo el gobierno de José María Aznar, del Partido Popular, como Cascos como ministro, y una adjudicación, digamos, prácticamente a dedo. Eso es. Y una prórroga al mismo tiempo. Es como blindar una privatización con beneficios a largo plazo. Evidentemente. Lo que se hace es una privatización enriqueciendo el valor para hacerlo más atractivo, porque era la forma de lograr recursos para nuevas inversiones, que no eran en Asturias. Lo llamativo, una de las aristas de esta cuestión es que, por ejemplo, un gobierno como el de Galicia, que es del Partido Popular, está haciendo frente común con Asturias, también el de Castilla y León, por cierto. El gobierno central de su signo político parece que no está dispuesto también con esos argumentos jurídicos y económicos. En cualquier caso, ¿qué le parece la actitud del Partido Popular en Asturias y, en este caso, también el apoyo de las comunidades gobernadas por esta formación?
Bueno, como consejero y como responsable de liderar la Alianza por las Infraestructuras, he intentado mantener la unanimidad, porque además es de lo que se trata, de que la sociedad asturiana vea que hoy los grupos políticos estamos detrás de ellos, no en el protagonismo, sino detrás de ellos, y por lo tanto he intentado pasar por encima de esos intentos de desestabilización, donde, bueno, evidentemente el Partido Popular tendría mucho que callar en este asunto, en el sentido de que, bueno, no las personas que están ahora, pero sí las que estuvieron en su momento son las que generaron el problema. Es verdad que ellos y nosotros seguramente jugamos con distintas reglas, al menos en lo ético, ¿no? Pero eso hemos intentado preservarlo para no entrar en valoraciones. En Galicia y en Castilla y León gobierna el PP y no tienen ningún problema en calificar el dictamen de la Comisión como contundente y que determina la ilegalidad. Hoy leía a José Luis Merino, el consejero de Castilla y León, decirlo, ¿no? Aquí todavía no hemos conseguido que el Partido Popular lo diga. Pero bueno, eso también tendrá su resultado, porque evidentemente en todo este proceso también quedarán dirimidas las responsabilidades personales de las personas que actuaron en el proceso, ¿no? Pero insisto, en lo que se está trabajando, el Ministerio no dice que jurídicamente no tengamos razón. Lo que dice que esto todavía no es definitivo, ¿no? Claro. Porque evidentemente sabe que nosotros sabemos. Pero luego el debate economicista, insisto, ese no es el tema. Por eso se deriva siempre al coste que tiene esto. Y como nosotros decimos, si hay una situación de ilegalidad hay que resolverla. Entiendo que pueda ser inoportuno, pero es la responsabilidad que tenemos los que gobernamos, no empezamos de cero. Consejero, espera una movilización sin precedentes hoy en Asturias. Bueno, es un día complicado en un horario complicado, ¿no? Para facilitar que la gente se desplace, porque el objetivo inicial, sobre todo, era visibilizar la unión y sobre todo la diversidad. Es una manifestación o una movilización atípica, pero bueno, sí creo que va a haber evidentemente todo lo posible en un viernes a las 5:30 de la tarde, porque la razón lo merece, porque además la gente tiene que sentirse muy, muy cómoda, porque aquí esto no va de partidismo, sino va evidentemente de algo que perjudica a Asturias y de algo que es justo, y por lo tanto puede todo el mundo sentirse cómodo, no sentir que es una manifestación ideológica. Es decir, creo que ese es el principal mensaje, ¿no? Y yo estoy muy satisfecho de que en ese proceso hayamos tenido, yo creo, la inteligencia de, con esa imagen preciosa de Alfonso Zópico, representar al conjunto de la ciudadanía asturiana, y que cualquier persona que hoy se desplace a Oviedo pueda hacerlo sin tener la sensación de que participa de algo que le es ajeno. Todo lo contrario. Esto nos importa mucho, se ha colado y se ha convertido, yo creo, en un símbolo también, como hemos logrado en otros casos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de la reciente apertura de la variante de Pajares, y que superar esta barrera también sería un salto tremendo, incluso de autoestima para Asturias. Pese a lo que dijo ayer el ministro Puente, que bueno, la decisión está tomada independientemente del éxito, que haya una llamada o una comunicación. No, la decisión no está tomada. Es decir, la decisión, en primer lugar, no la toma el ministro Puente. Las decisiones en los gobiernos las toman los gobiernos y fundamentalmente el presidente del gobierno. Y de hecho él hablaba de que él no era el del dinero, ¿no? Las decisiones de bonificar el 100% son las que están en este momento en su mano. Entendemos que eso lanzaría un mensaje muy claro de la voluntad de este gobierno, del actual, de resolver el problema. Lo han hecho en otros lugares, no esperando tampoco, como es ese discurso, a que llegue el final de las prórrogas, pero insisto, el factor diferencial es que aquí hay un dictamen final, prácticamente es un escrito de acusación de parte frente al posible pleito en el Tribunal de Justicia Europeo, que es muy claro. Y lo razonable sería no dejar pasar el tiempo, sino resolverlo cuanto antes. Hoy a las 5:30 la Estación del Norte en Oviedo y hasta la Plaza de la Escandalera, donde se leerá un manifiesto. Tengo que preguntarle dos cosas, ya que está usted aquí con nosotras esta mañana. Le quería preguntar por los vuelos por Iberia, que dejan en manos de Air Nostrum la ruta entre Asturias y Madrid. Usted ha dicho que este movimiento entra dentro de la normalidad. ¿Por qué? Porque hay una reconfiguración en esta ruta, ¿no? Veíamos que hace menos de 2 años abríamos la alta velocidad con Madrid y todo el mundo pensaba que iba a haber evidentemente una reducción en los viajeros a Madrid. No sucedió así, sí ligeramente, pero es que ahora entra una nueva compañía en el corredor, que es Volotea, y por lo tanto Iberia hace sus ajustes a medio plazo.
Eso evidentemente se va a seguir reconfigurando, porque lo que importa de verdad es la demanda de los asturianos. Sigue habiendo necesidad de los asturianos para viajar en avión y para gente que viene a vernos o viene a trabajar para venir en avión, y yo estoy convencido que tanto Volotea aprovechará ese espacio con más plazas, o veremos incluso alguna otra compañía, y eso es muy importante, porque cuanto más variedad y más compañías operen en el aeropuerto, mejores servicios tendremos los asturianos. Y le quería preguntar también por el soterramiento de Langreo. Ayer comenzaban los trabajos, las obras. ¿Lo veremos ya acabado para enero del 27? Claro, tenemos 15 meses de plazo en una obra que tiene una parte, digamos, de saneamiento, de pluviales, pero fundamentalmente es en superficie, es una obra agradecida y cumpliremos los plazos. Hoy, 5:30 de la Estación del Norte. Sí, un llamamiento, ¿no?, a una manifestación que tiene un carácter, yo creo, simbólica, en la que yo estoy además encantado de participar. Creo que esta es una cuestión justa, una batalla que teníamos que dar, que se ha colado en la agenda política por una razón jurídica, pero una vez que estamos aquí yo creo que representa muchos valores comunes y por lo tanto tenemos oportunidad de mostrárselo a España y a Europa. Alejandro Calvo, consejero de Movilidad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en un día como hoy, en este día señalado en el calendario con esta manifestación. Muchas gracias a la Buen RPA. día. Gracias. Gracias a vosotras. RPA, Asturias Hoy, primera edición. 8:25 de la mañana, continuamos con más asuntos aquí en RPA, en la radio pública, y les hablamos de la OPA del BBVA al Sabadell, una OPA que fracasó al obtener solo el 25% de las acciones, una cantidad por debajo del umbral que se había marcado la entidad vasca de llegar al 50%. Solo 1 de cada 4 accionistas de la entidad ha aceptado esa oferta. Escuchamos a Carlos Torres, al presidente de la entidad vasca. Finalmente, la operación no seguirá adelante porque no se ha alcanzado el nivel mínimo de aceptación que habíamos fijado. Quiero agradecer a los accionistas de Banco Sabadell que han mostrado su apoyo al proyecto de unión, a los accionistas de BBVA por su respaldo constante y al equipo del banco por el gran trabajo realizado a lo largo de todo el proceso. Bueno, pues seguimos en el ámbito empresarial y venimos hasta Asturias porque la Unión de Comerciantes ya ha presentado alegaciones a la instalación de Costco en Siero. Entiende que el proyecto no tiene encaje urbanístico, incumple las directrices de comercio y no se amolda a la ley de proyectos estratégicos. La dudosa viabilidad económica de Costco desde su desembarco en España hace una década es uno de los argumentos esgrimidos para rechazar su carácter estratégico. Tampoco cumpliría los parámetros en materia de digitalización y no habría encaje legal por las escasas horas de formación de la plantilla. Tampoco, por cierto, desde una perspectiva de género, ya que el 90% de las trabajadoras ocupan las 2 últimas categorías profesionales. La asesora legal de la Unión de Comerciantes es Carmen Moreno. Acumula en este momento 152 millones de pérdidas, incluyendo el ejercicio 2024. Costco es una empresa en pérdidas durante 10 años. Pretende fundamentar su innovación en la existencia de un llamado club de compras, es decir, para entrar a comprar tienes que comprar una tarjeta. Bueno, pues también en este caso sobre economía en empresas, Asturias busca inversiones extranjeras y lo hace principalmente en China. Quiere proyectar posibilidades, las que ofrece el Principado, para esa actividad empresarial. El presidente Adrián Barbón se trasladó precisamente ayer a Madrid para participar en varios encuentros dirigidos a reivindicar en ese mercado las fortalezas que representa Asturias en cuanto a inversión. Quiere el presidente que Asturias figure en la agenda de los grandes inversores internacionales. Se reunió con el embajador chino en España para dar a conocer el territorio y avanzar en un posible proyecto empresarial de la compañía china BID para la instalación de una fábrica de coches en Asturias. Y Adrián Barbón también se reunió con representantes de Citigroup, que es una multinacional dedicada a la canalización de inversiones extranjeras. Pues hemos avanzado en seguir profundizando en este tipo de encuentros para que Asturias, figure en la agenda, por así decir, de los inversores chinos y para poder desatascar algunos de los grandes proyectos que pueden ser grandes inversiones en el territorio. Más asuntos. Los trabajadores de Windar Wine Services piden al gobierno asturiano que medie ante la empresa ante lo que consideran falta de avances en la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo planteado. Este jueves se reunieron con el consejero de Industria, con Borja Sánchez, quien les emplazó a que fijen la próxima mesa de diálogo con la dirección en el SASEC.
Hoy van a tener una reunión con la alcaldesa de Avilés, municipio en el que se ubica la planta de Windar en Asturias. El presidente del comité de empresa, Nacho Suna, explica que la empresa mantiene los 25 despidos y que sigue sin ofrecer alternativas. Los trabajadores piden la recolocación y consideran que es algo asumible por la compañía. Tras el encuentro con el consejero, que valoran como positivo, creen que desde el Principado se puede arrancar el compromiso de crear una bolsa de empleo por si se produce una reactivación del mercado. Salimos con perspectivas de cambio, creemos que pueda haber algún tipo de cambio en esta situación. Nos recomienda y nos emplaza a reunirnos en las siguientes reuniones de negociación que tenemos previstas con la empresa en el SASEC para que haya mediadores de por medio y ver al final si se pueden desenquistar un poco las negociaciones y haber avances. Pues la próxima semana, tanto el lunes como el martes, las partes, empresas y sindicatos van a celebrar 2 nuevas reuniones para avanzar en el proceso de negociación del ERE. RPA, Asturias Hoy, primera edición. El SESPA estudia empezar a practicar abortos en gestaciones de menos de 14 semanas que hasta ahora se practicaban en clínicas privadas concertadas por la sanidad pública. Y es que desde el año 2010 la sanidad pública solo se encarga de realizar interrupciones del embarazo por encima de las 14 semanas por su complejidad. Al menos así lo ha explicado la consejera de Salud, Conchita Saavedra. A partir de las 14 semanas las interrupciones voluntarias de embarazo se realizan dentro del sistema sanitario público, digamos aquellas que ya está basado en supuestos o que tienen una mayor complejidad. En este momento nosotros estamos estudiando pilotar con servicios de ginecología del sistema sanitario público, ya iniciar también por debajo de las 14 semanas digamos estas interrupciones voluntarias del embarazo dentro del sistema sanitario público para que las mujeres también puedan acudir a nuestro sistema sanitario público para realizarlo. También señala la consejera que el Principado tiene sometido a información pública el decreto por el que se crea y se regula el registro de personas profesionales sanitarias objetoras de conciencia en relación con la interrupción voluntaria del embarazo en Asturias. Unas aportaciones que pueden enviarse hasta el 29 de octubre. Salud asegura que en Asturias el derecho al aborto está absolutamente garantizado. Y Lugones es la sede de la primera Feria de Salud Mental organizada por el Principado, que se celebra hoy en el Centro Polivalente Unificado, un evento que pretende mostrar a la población el trabajo que las administraciones públicas y las entidades sociales hacen para mejorar el bienestar y el cuidado de las personas. Con esta iniciativa, Purificación Saavedra, responsable del Servicio de Planificación en Salud Mental del Principado, decía aquí en RPA que se busca mostrar a la ciudadanía que la salud mental se construye de forma colectiva con el objetivo de ampliar la mirada en el bienestar emocional de todos los ciudadanos. Lo que tiene que ver a las personas que ya tienen un sufrimiento psicosocial, que tienen discapacidad, hay veces que tanto la sociedad como las administraciones, como el sistema sanitario, les podemos estar generando más sufrimiento y ese sufrimiento muchas veces sí es evitable. Y Médicos del Mundo inician la campaña Puteros Academy. La iniciativa, que cuenta con el apoyo del Principado, busca sensibilizar a hombres menores de 30 años sobre la realidad de la prostitución y evitar así que se inicien en su consumo. De momento se han instalado 3 vallas, 2 en Oviedo y otra en Langreo. La campaña también tiene presencia en redes sociales y centros educativos. José Fernández es presidente de Médicos del Mundo. Prostitución, trata de mujeres con fines de explotación sexual y pornografía forman un todo que es uno de los grandes pilares de la economía criminal de este planeta. Médicos del Mundo está con las mujeres en situación de prostitución y vaya que sí está con las víctimas. Es nuestro primer objetivo inmediato. Vamos al ámbito de la educación porque la consejera prevé que las obras para mejorar las acciones y ampliar el colegio de la Torres comiencen en noviembre y se ejecuten en 3 meses. La titular de Educación, Eva Ledo, ha justificado en comisión los retrasos en el Colegio Público Jovellanos de Vegadeo y en la Escuelina de Muros. Nos lo cuenta con más detalles Luis Palomero. Eva Ledo ha defendido en la Junta la actuación del Ejecutivo en el Colegio de Educación Especial de la Torres. Recordó que la pasada legislatura se invirtieron más de 200.000 euros y ha anunciado que está previsto que en noviembre se inicien obras de accesibilidad y de adecuación del aparcamiento con una inversión de 75.000. Ha sido la respuesta al diputado de Vox, que ha calificado de inaceptable la situación del centro y ha criticado que los autobuses no puedan entrar en el mismo. En el momento en el que nos encontramos es en el de recibir la documentación que se precisa para poder adjudicar
el contrato a la empresa que en principio ha sido destinada como adjudicataria. Se trata de una intervención de 3 meses de duración y la iniciaremos en el momento en el que, a partir de noviembre. Ledo ha justificado los retrasos en el proyecto de rehabilitación energética del Colegio Público Jovellanos de Vegadeo. Ha señalado que está en fase de adjudicación para su revisión técnica, paso previo a la licitación de la obra. Respecto a la paralización de las obras en la escuelina El Vaporín de Muros de Nalón, la titular de Educación ha señalado que actualmente se encuentra en proceso de resolución del contrato de obras debido a incumplimientos de la empresa adjudicataria. Ledo ha destacado que se está trabajando para aprovechar lo ejecutado y avanzar en la reactivación del proyecto. Bueno, pues más asuntos de educación, en este caso representantes de comisiones obreras, UGT, USIPA y CESIF se concentraron ayer ante la Junta General para expresar su malestar con la propuesta de educación para la red de escuelines de 0 a 3 años. Lamentan que desde el Principado les están trasladando procedimientos poco concretos a sus reivindicaciones. Anuncian movilizaciones si no reciben de educación una propuesta firme y por escrito antes de la reunión que mantendrán el próximo día 12 de noviembre. Leticia Celorio, representante de USIPA, Laura Pérez de UGT, Tania Alonso de Comisiones Obreras, Laura González de CESIF. Es una red que desde el primer momento es una auténtica chapuza. La primera fase todavía está, todas las escuelas que se integraron el 1 de septiembre, está todavía muchas cosas por solucionar. No se trata de ampliarnos las horas, sino de dotar de más personal para poder cubrir ese tiempo. Y ahí es donde tienen que poner el dinero y el presupuesto. ¿En qué? En que haya pareja educativa real, en que haya los apoyos educativos necesarios. Que no entendemos cómo se puede plantear que esto avance. Y entonces solo nos lleva a pensar que es una decisión política que se va a ejecutar por encima de todo y una no negociación. De educación a vivienda, porque la compra por extranjeros se dispara en Asturias. Según los datos del Consejo General del Notariado, en el primer semestre del año las operaciones subieron más de un 30%. Estadounidenses y ucranianos son las nacionalidades con mayor peso en estas operaciones. Además, la vivienda es uno de los grandes problemas, como saben, en nuestro país, y así lo refleja el mapa de la pobreza en España, que muestra de nuevo grandes desigualdades entre norte y sur. Lo publicaba ayer la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en vísperas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se celebra hoy. Según sus datos, 31.000 personas salieron de la pobreza en Asturias durante el año 2024. Un informe que refleja una caída de 3 puntos en la tasa de personas en riesgo de pobreza o exclusión social. Además de la vivienda, el presidente de la entidad, Carlos Suarías, alerta de que España está a la cola de Europa en pobreza infantil. En la vivienda tenemos un foco de generación de pobreza en estos momentos en España. Y luego también vemos la necesidad de reforzar las políticas salariales, las prestaciones por hijo a cargo, porque si queremos afrontar temas como la pobreza infantil, necesariamente tenemos que hacer políticas dirigidas a erradicar la pobreza infantil. Asturias Hoy, primera edición. Noticias. Vamos con propuestas culturales. La Fábrica de Armas de Oviedo muestra 173 fotografías seleccionadas por Graciela Iturbide, Premio Princesa de las Artes, que conforman la exposición con la que echa a andar la programación cultural en este recinto. Y hasta el día 25 de octubre se podrán ver algunas de esas obras más icónicas de esta fotógrafa mexicana, que se complementan con otras inéditas tomadas por la artista en España. El guía de esta muestra de la Fábrica de Armas es Pedro Velasco. El cómo aborda los temas, el tema de la composición, de los retratos, de los autorretratos, creo que es un resumen muy bueno, creo que son 179 fotografías, es un resumen amplio, pero un muy buen resumen de una obra muy amplia, valga la redundancia, también de Graciela Iturbide. Y Unicaja ha inaugurado ya en el Palacio Revillagigedo de Gijón la exposición La pintura contemporánea en la colección 1865-2000. Es una muestra que ofrece un recorrido por siglo y medio de historia de arte a través de 84 obras seleccionadas de sus fondos artísticos. Y en este caso la muestra estará abierta al público hasta el próximo día 28 de diciembre. Está comisariada por Gretel Piquer y reúne piezas de Baristo Valle, de Darío de Regoyos, María Gutiérrez Blanchard o de Eduardo Úrculo. Comenzaríamos desde el realismo decimonónico, pasando por el simbolismo, por aquellos artistas que se sienten atraídos por las primeras vanguardias. Continuaríamos esa línea de vanguardia hasta los años 30, pasando por ese arte de posguerra que, digamos, tiene que reciclarse en sus temáticas, el informalismo, la abstracción, la nueva figuración, el arte conceptual y, de nuevo, el retorno a la pintura.
Y estreno absoluto en el Teatro Palacio Valdés de Avilés con la obra Yo solo quiero irme a Francia, una obra que invita a reflexionar sobre la vida y que cuenta con la actriz María Galeana, que se vuelve a subir a los escenarios a sus 90 años para hablar de una historia en la que aparecen 4 mujeres, generaciones y una historia, dice, de silencios heredados. Escuchamos a Galeana. Es una función discursiva, es decir, no es narrativa porque no cuenta, sino que a través de los personajes obliga al espectador a que vaya pensando por qué dice eso, a qué viene, qué significa, qué trascendencia puede tener eso de aquello de lo que están hablando. Y eso a mí me parece extraordinario. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Hoy viernes. Por la tarde desde las 8:30, Real Oviedo Español. Y el sábado, por la tarde desde las 4, Real Oviedo Vetusta Marino de Luanco. Y además, baloncesto. Alimerca Oviedo Baloncesto, Grupo Ureta Tizona Burgos. Y el domingo, por la tarde, desde las 4 menos cuarto, Real Avilés Industrial Talavera de la Reina. Real Valladolid Sporting de Gijón. Y Lealtad de Villaviciosa Deportivo Fabril. Todo el deporte en tiempo añadido. Todo el deporte en RPA. Están escuchando Asturias Hoy, primera edición. Y vamos con más propuestas porque esta mañana se inaugura en Asturias, en Gijón, el Congreso Autoritarismo y Guerra en defensa de los valores democráticos y la cultura de la paz. Lo organiza la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras. Contará, entre otros, con el escritor Tariq Ali. Estará también mañana cerrando la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el secretario general de Comisiones Obreras, Unai Sordo. En el Centro Municipal Integrado Pumarín Gijón Sur se analizará, entre otros asuntos, las guerras judiciales, también el control de la ciudadanía a través de la tecnología o los bulos mediáticos, además del incremento de la desigualdad. El presidente de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras es Fernando Lezcano. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, este congreso se realiza en un contexto de actualidad internacional que viene muy bien, ¿no? para el título también, en un escenario, no sé si adecuado para invitarnos a reflexionar sobre lo que está pasando, autoritarismo y guerra. Y pienso ahora mismo, me imagino que como muchas personas, en lo sucedido, por ejemplo, entre Palestina e Israel y de fondo un país con un líder autoritario como es Donald Trump, ¿no? Bueno, es que lo acabas de explicar perfectamente, es que esa fue la reflexión que nos hicimos en la Fundación 1 de Mayo a vueltas de por dónde orientar el congreso que anualmente celebramos como colofón a nuestra actividad, ¿no? Lo que nos planteábamos es que el conflicto de Gaza estaba en una de sus fases más crudas. Nos planteamos que seguía la guerra en Ucrania, que además había varios conflictos, hasta 7 u 8, desperdigados por el resto del mundo, aunque no tienen tanto foco mediático. Y nos planteábamos un escenario que, junto a ese incremento del conflicto armado, venía acompañado de una deriva autoritaria muy fuerte cuando veíamos cosas como las que estaban pasando, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿no? Es decir, esto de declarar enemigo interno a cualquiera que discrepe con su presidente, perseguir a los medios de comunicación y forzar el despido de periodistas porque sean discrepantes, coartar la libertad de cátedra de las universidades, recientemente cambiar el nombre del Ministerio del Departamento de Defensa por el Ministerio de Guerra, que es toda una declaración de intenciones, ¿no? Veíamos esa deriva que se está sustanciando en Estados Unidos, pero que es un fenómeno que está recorriendo el mundo. Basta con echar un vistazo a Argentina, basta con pensar en Italia, basta con darse cuenta de que es algo que puede poner en riesgo el propio proyecto europeo. Pues claro, nosotros la composición del lugar que nos hicimos es que cualquier persona mínimamente preocupada por lo que pasa a su alrededor y con una mínima sensibilidad
se daba cuenta de que hoy los grandes problemas son esa deriva autoritaria y esa deriva belicista, y que de lo que se trata es de ver si somos capaces de informarnos suficientemente, de ver hacia dónde va esto y sobre todo de animar a actuar, de no resignarnos, ¿no? De hecho, la ponencia, lo mencionaba ahora en la apertura, inaugural es por el escritor Tariq Ali, que va a hablar de los deterioros de los valores democráticos y de la paz en el mundo. Y luego también hay una mesa muy interesante y el encabezamiento me parece muy descriptivo, tambores de guerra, Sí. Porque realmente, también forma parte del título, realmente se están revitalizando esos conflictos bélicos en el mundo, como decís o como estás argumentando, ¿no? Bueno, es que eso es una realidad palmaria. Lo único que pasa es que tenemos los ojos puestos, porque no puede ser tampoco de otra manera, en lo que vemos diariamente en los medios de comunicación, particularmente en las televisiones, ¿no? Los bombardeos y la destrucción misericorde de Gaza o la guerra en Ucrania. Pero el planeta está salpicado de conflictos bélicos que dejan centenares de miles de muertos, ¿no? Entonces eso no puede pasar desapercibido, porque además la mayoría de los países, y particularmente en el espacio de la OTAN, en lugar de abogar por fortalecer la diplomacia, las soluciones pacíficas, etcétera, etcétera, han entrado en una deriva armamentista, ¿no? Es decir, les han dado por incrementar los presupuestos militares. Vete a saber si no es a costa de las políticas sociales, hacer hasta un 5% del PIB. España dice no en eso, ¿no? España dice no, cosa que hay que reconocer y apoyar, pero al mismo tiempo, como Estados Unidos está utilizando la política arancelaria como un chantaje, pues ya nos ha amenazado de que lo vamos a pagar a través de los aranceles, ¿no? ¿También es chantaje o también es autoritarismo utilizar la justicia para hacer política? Lo digo porque también hay otra mesa esta tarde que habla de esa guerra judicial contra la democracia, el llamado lawfare, esa palabra, sí, ese concepto que últimamente también hemos tenido que aprender, ¿no? Bueno, es que esto es como todo, ¿no? Es decir, parece que de lo que pasa en la justicia no se pueda opinar, pero yo creo que cualquier observador mínimamente imparcial se da cuenta de que los jueces tienen también sus ideologías y que no siempre actúan con la neutralidad que se les supone, ¿no? Pero es más llamativo en estos últimos meses, en estos últimos tiempos, podemos decir, en esa cuestión. Sí, yo creo que hay una deriva en esa dirección. Pero fíjate que es una deriva en un doble sentido, ¿no? Si yo tuviese que pensar en nuestro país, creo simple y llanamente que hay jueces que se dejan llevar más por sus posiciones político-ideológicas que por el papel que les corresponden, y actúan en una clave de persecución que a mí me parece peligrosa, ¿no? Pero es que en sentido contrario, en Estados Unidos, Trump lo que ha estado haciendo es forzar el encausamiento de aquellos jueces que en su primer mandato intentaron parar sus arbitrariedades, ¿no? Es decir, que se está dando en los dos sentidos, ¿no? Y todo esto también respaldado por un momento en el que vivimos con las redes sociales al momento en nuestro teléfono y con las dudas de cuán verdad es lo que se escribe, ¿no? Los bulos es otro de los problemas también que vais a abordar en el Congreso Autoritarismo y Guerra. Bueno, es que eso es fundamental. Eso es fundamental porque la base de tener un pensamiento autónomo, crítico, ajeno a cualquier atisbo de manipulación, es una información rigurosa. Y cuando esa información carece de rigor porque es manipulable a placer, y cuando además en estos tiempos que corren sabemos que hay empresas dedicadas a la generación de bulos, que no es aquello que se le ocurre a un paisano o una paisana una mañana calenturienta, desde casa, ¿no? Con el teléfono en la mano. Que hay empresas dedicadas a la fabricación de bulos, pues claro, pues es un peligro mayúsculo, ¿no? Es decir, ¿y qué hacemos? Como ciudadanos, ¿cómo los combatimos? Yo supongo que
hay planos distintos, ¿no? Aquellas personas que estáis en los medios de comunicación y que sois consecuentes con vuestro código deontológico, con vuestra profesión, pues combatirlos a través de los medios que tenéis a vuestro alcance, que son mayores que los que tiene cualquier ciudadano y ciudadana, y animar a que las personas se informen por canales, digamos, más serios, más formales y menos dados a la arbitrariedad y a la manipulación, ¿no? Y es que desde que te das cuenta de que cualquiera puede decir cualquier barbaridad y a base, como se decía, ¿no?, de repetirla unas cuantas veces la convierte en verdad, pues estamos en un terreno muy vulnerable, ¿no? Y entonces todos tenemos que hacer algo por poner pie en pared y separar el grano de la paja, porque vuelvo a repetir, la salud de un sistema democrático radica en tener ciudadanos y ciudadanas conscientes, con capacidad crítica y autónoma, y eso solo se puede conseguir a través de una información veraz, ¿no? Fernando, ¿creéis que los ciudadanos nos sentimos más inseguros en lo que a democracia y nos ofrece, se refiere? Se lo digo porque, o te lo digo, te tuteo como va haciendo, por supuesto, sí. Tirando de información, tirando de datos del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, datos del 24, el 54% de los países está retrocediendo en al menos algún indicador clave, que es el desempeño democrático. Por eso retomo, con esta información, ¿tenéis la sensación de que los ciudadanos estamos más inseguros en el terreno democrático a día de hoy o de lo que nos garantiza? Yo no tengo ninguna duda. Yo La inseguridad. Sí. Tristemente, es decir, me gustaría poder decir lo contrario. Me gustaría decir que el mundo camina por la senda del progreso, de la democracia, de la igualdad, pero lamentablemente estamos ante el riesgo de ser engullidos por un tsunami ultraderechista que, por definición, genera confrontación, genera violencia y genera conflictos bélicos. Claro, tú tienes que darte cuenta de en qué términos ha intentado intervenir Estados Unidos en la pacificación de Gaza o ahora en Ucrania, que parece que debiera ser la única motivación razones humanitarias, ¿no? No, lo hacen por razones económicas, el famoso resort de la franja o las tierras raras de Ucrania, o por mera megalomanía del presidente, ¿no? Claro, es decir, claro. Que tiene esa fijación o por intentar conseguir un Nobel, de que ¿no? le den el premio Nobel, ¿no? Sí. Una cosa prodigiosa, ¿no? Bueno. Es decir, claro, dices, esto es muy perverso, ¿no? Lo es, sí. Y esa es una dinámica que tristemente, ya te digo, es una ola que recorre el mundo, ¿no? Para ir terminando, hay una mesa, hay un diálogo mañana que pone en el centro el sindicalismo. Estará Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, también estará Nicolás Sartorio, como decíamos, clausura la ministra Yolanda Díaz. ¿Qué papel tiene el sindicalismo en este contexto? Y se lo pregunto como presidente de la Fundación 1 de Mayo de Comisiones Obreras, claro. Pues yo creo que clave. Clave porque en última instancia quienes más acaban sufriendo en carne propia todas estas derivadas de la lógica autoritaria y belicista son los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, cuando ves que esa deriva autoritaria en el terreno económico lo que está suponiendo es crear una nueva oligarquía en torno a los magnates tecnológicos que utilizan al poder político para seguir enriqueciéndose, eso es a costa de las mayorías. Y en esa mayoría están los trabajadores y las trabajadoras en primera línea, ¿no? Cuando te das cuenta de que esa deriva del capitalismo en la actualidad, de la mano de la extrema derecha, supone más riqueza y privilegios para unos pocos y más pobreza y pérdida de derechos
para la mayoría, ahí están los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, el riesgo de pérdida de derechos, cuando se plantea incrementar el presupuesto militar al 5%, eso se hace a costa de algo. Porque no se fabrica el dinero alegremente. Eso se hace quitándolo de otros lados y siempre se sale del mismo lado, que son los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, sea en prestaciones sociales, sea en pensiones, sea en lo que sea, ¿no? Algunas de las reflexiones que imagino se harán a lo largo de estos 2 días, hoy y mañana, en defensa de los valores democráticos y de la cultura de la paz en este Congreso Autoritarismo y Guerra en Gijón, congreso llevado a cabo, organizado por la Fundación 1 de Mayo. Su presidente es Fernando Lezcano. Fernando, gracias por acompañarnos y esperemos que aquellos y aquellas que nos estén escuchando también reflexionen en casa. Gracias. Muchas gracias a vosotros. En Asturias Hoy, primera edición, Deportes. Cambiamos totalmente de asunto, vamos con la actualidad deportiva. Fernando García de Dios, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. El Real Oviedo abre la jornada en Primera División al recibir esta noche en el Tartiere al Español en lo que será el reestreno de Luis Carrión al frente del banquillo azul. Escuchamos al técnico oviedista. Yo estoy fuertísimo, ilusionadísimo, tenía muchas ganas de llegar a Oviedo, de volver, de coger este camino para llegar a entrenar, de ver a toda la gente del club, a todos los jugadores. Estoy con una ilusión increíble, creo que vamos a hacer un gran año, estoy convencido del equipo, estoy con ilusión y sé que va a salir bien. Para el partido ante el Club Perico es baja Santi Cazorla por unas molestias en su rodilla. El Sporting ha recurrido la sanción impuesta a Kevin Vázquez por el Comité de Disciplina, que desestimó las alegaciones presentadas por los gijoneses al Comité de Apelación. Además, tanto Guille Rosas como Curbelo se ejercitan al margen, por lo que la posición de lateral diestro es una preocupación para Borja Jiménez de cara al partido en Valladolid. Un encuentro difícil, como expone el futbolista Dubasín. Va a ser un partido complicado, ¿no? Tenemos de ser muy sólidos, muy fuertes. Sabemos que es un equipo que tiene unos ritmos muy altos. En Primera Federación Masculina, el Avilés recibe al Talavera el domingo a las 4 y en categoría femenina el Oviedo juega en casa el domingo desde las 11 ante el AEM Lleida. En tenis, Paulo Carreño alcanza los cuartos de final del Challenger de Olbia después de imponerse al francés Luka Pavlovic por 6-3, 1-6 y 2-6. Hoy se va a medir al chileno Alejandro Tavilo a partir de las 3. El gijonés Samuel Fernández Eres ficha por el Euskaltel Euskadi, convirtiéndose así en ciclista profesional. Destacar sus triunfos esta temporada en el Memorial Pascual Montparler, en la Vuelta a Madrid, además del tercer puesto en el Campeonato de España Sub-23 o su destacada participación en el Mundial de Ruanda. Mañana tenemos doble cita asturiana en la Hockey Liga Femenina de Hockey sobre Patines. Desde la 1, el N Oposiciones Club Patín Mieres recibe al Benvibre y a las 5:30 el Telecable juega en la pista del Sardañola. En Primera Fed, mañana a las 7, el Alimerca Oviedo Baloncesto buscará su primera victoria de la temporada frente al Tizona Burgos en el Palacio y el Confía Base Oviedo tratará de hacer lo propio en la División de Honor Plata masculina de balonmano en la pista del Alcobendas desde las 6:30. Asturias Hoy, en clave económica. Sin duda hoy los mercados en este tiempo de análisis nos contarán que están marcados por esa OPA que no ha salido adelante y que ha fracasado por parte del banco BBVA a la Sabadell. Ayer conocíamos que tan solo el 25% del accionariado del banco daba el ok, una operación que ha fracasado. De todas formas, le vamos a preguntar por ella a Renta 4, a su director en Gijón, José Antonio Antuña. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Cristina? Buenos días. Decía, hoy sin duda esa OPA marca la actualidad, ¿no? Sí, van a ser yo creo que los dos grandes protagonistas y realmente pues con un poco van a tener yo creo que comportamientos un poco extraños, vamos a decir así, aunque tiene su justificación, ¿no? Parece que el ganador es Sabadell y que el perdedor es BBV, pero realmente BBV pues ayer reaccionó bastante bien, confirmando que iba a incrementar su política de dividendos, que iba a recuperar un plan de recompra de acciones que había tenido ya y que había anunciado y que había paralizado por la OPA. Digamos que el dinero que iba a usar para comprar Sabadell pues lo va a retribuir a los accionistas, y lo que nos estamos encontrando es que en preapertura el BBVA
viene subiendo en torno a un 6%, y Sabadell, que es el ganador, digamos, de esta batalla, es verdad que buena parte de la subida que había tenido Sabadell en el último tiempo era como consecuencia de esta OPA y de esa posibilidad de que el mercado estaba diciendo que ese precio era insuficiente y de que podía ser necesario subir el precio de la OPA, y eso está haciendo pues que hoy vuelva un poco, digamos, a unos niveles un poco más normales y está cayendo un 5%. Seguro que en el día de hoy son los dos grandes protagonistas del IBEX en este caso. ¿Y se puede preguntar si esto es bueno o malo para Asturias, o es una cuestión más global o nacional, mejor dicho? Bueno, a ver, yo creo que hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Siempre hablamos un poco de esto. Hay una parte, digamos, de negocio, que es verdad que a nivel, pues que se pudiese crear un banco formado por BBV y por Sabadell, podría ser un importante, porque podría generar muchas sinergias y realmente podríamos tener un gran banco a nivel Europa, pero luego hay una parte también social que evidentemente todo este tipo de operaciones pues suelen llevar ajustes en oficinas, en personal, ¿vale? Y eso, pues esa parte pues para Asturias pues evidentemente es positiva, porque hay zonas donde evidentemente pues seguramente se cerrarían oficinas y se quedarían sin ese servicio, ¿no? Con lo cual esa parte siempre hay que valorarla también. De hecho hay muchos accionistas que así lo han valorado y por eso también han tomado esas decisiones. José Antonio Antuña, hoy nos quedamos sin tiempo. Renta 4 Gijón, como siempre, muchas gracias. Buen día. Gracias, buenos días. Cerramos con música de Marisa Valle Rosso, que presenta en el Teatro de la Felguera este sábado a las 8 su nuevo disco. Nos vamos a las 9 de la mañana. Asturias al día. Después, más noticias en RPA.